Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. En la antigüedad la lepra era considerada maldición divina. Las personas que la padecían se azotaban con tablas de San Lázaro para avisar que tenían la enfermedad. Las víctimas de este mal eran aisladas en lazaretos, humillados, segregados del resto de la gente y tratados como muertos en vida. 600 años antes de Cristo, en India se decía que este mal era considerado una enfermedad devoradora. Luego se extendió por China y de allí se propagó hacia Japón. 400 años antes de Cristo. Egipto. Los esclavos nubios de Sudán llevaron la enfermedad y no tardó en propagarse. Posteriormente, el imperio Egipto estaba a punto de caer en manos de los guerreros más temidos y despiadados del mundo antiguo, los romanos. Debido a las tropas romanas de Pompeya en el año 62 a.C. se transmitió la enfermedad de Egipto a Italia. Siglos más tarde se propagó por toda Europa, por la batalla de las Cruzadas. En siglo XV la lepra fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles. Llegaron a conquistar América en 1492, y con el paso de los años a Sudamérica. Los que fueron más afectados son México, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela. Una consecuencia de este acontecimiento fueron las epidemias que trajeron los españoles y se incrementaron debido al tráfico de esclavos que provenían de África. Pero nadie sabía cuál era el origen de esta enfermedad. No fue hasta 1873 que fue descubierto por Gerard Hansen, un médico noruego que descubrió que el origen de la lepra estaba en una bacteria, Mycobacterium leprae, en honor a su descubridor. Hoy se lo conoce como bacilo de Hansen. Bolivia. La lepra en La Paz. Siendo el doctor Félix Veintemillas todavía estudiante de medicina, comunicó el primer caso de lepra, identificado bacteriológicamente en la ciudad de La Paz en un artículo científico que publicó El Comercio de Bolivia, el 12 de diciembre de 1912. En 1942, la lepra se presentó en casi todos los departamentos. A pesar de que ya se sabía el origen de la enfermedad, se seguía estigmatizando a las personas que tenían este mal, rechazadas socialmente y apartados a vivir en colonias marginadas. En total se presentaron 83 focos leprógenos, 217 leprosos y 709 comunidades fichadas. Históricamente, Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija siempre fueron los departamentos con más casos de lepra que generaron a través de los años. En muchas comunidades en vías de desarrollo del mundo, se sigue considerando a la lepra como la enfermedad de los pecadores. Por supuesto que se trata de un mito, una creencia errónea que pervive en la actualidad y perjudica a las promociones de salud que se llevan adelante para controlar esta patología. A lo largo de la historia, los enfermos, debido al daño nervioso, sufrieron discriminación y abandono por las severas deformidades que padecían, como mutilaciones, parálisis y discapacidades. Antes de morir soportaban un largo periodo de estigma, y hasta ahora le temen más al rechazo social y a la estigmatización que a la enfermedad misma.